San Borja presenta Agua Nuestra, un programa producido por el Sindicato de Trabajadores de Sedapal. Bien, continuamos con el programa. Esto es Agua Nuestra, un esfuerzo por la vida, un programa producido por el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. Estamos a punto de tomar una comunicación con Tito González, que es el secretario ejecutivo de la comunidad autogestionaria de Huaycán. En Huaycán hay aproximadamente, un poco más de 200.000 habitantes. Son 23 o 24 pueblos que conforman Huaycán y muchos de ellos no tienen agua. Muchos de ellos también, en varios de estos pueblos se repiten los problemas que nos testimoniaban hace poco los dirigentes del esquema 300, donde están Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. No sé si ya tenemos la comunicación con Tito González. ¿La tenemos ya? ¿Está la comunicación con Tito González? Y les cuento que ya aquí en cabina estamos con Andrés Alencastre, un economista y experto en medio ambiente, en gestión ambiental y también en la conservación del agua. Señor González, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Espérame nomás. Hola. Sí, aló. Hola, señor González, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto escucharlo. Qué gusto escucharlo. Cuéntenos, no sé si me equivoco, ¿en Huaycán hay más o menos 200.000 habitantes? Así es, caballero. Así es, somos más de 200.000 habitantes de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán, la que estamos divididos en 23 zonas, con migrantes mayormente de la zona centro-sur de nuestro país. Correcto. Entonces, el tema principal de esta llamada, ¿qué carencias tienen estas 23 zonas de agua? ¿Cuántas de estas zonas tienen redes de agua y alcantarillado? ¿Cuántas no las tienen? De los más de 200.000 habitantes, un promedio del 30% del total de los habitantes carecen de los servicios elementales. Básicamente estamos hablando de un promedio de 60.000 habitantes que requieren todas las instalaciones todavía de agua, desagüe, ¿no? Lo que viene a ser la parte de saneamiento físico, incluso la falta de titulación de sus terrenos, por la cual se ven imposibilitados muchas veces de poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces hay una carencia de gran parte de la población que requiere la atención del Estado, del gobierno central, como también de los gobiernos locales, y de esta manera, sin embargo, la gran parte de la población ya tiene también cubiertas sus necesidades básicas, pero sin embargo hay otros temas que nos aquejan, como la inseguridad ciudadana, la falta de una universidad tecnológica que hemos comprometido. Al actual presidente ha firmado un compromiso con nosotros y esperemos que todas estas necesidades se vayan resolviendo en el plazo más pronto posible. Correcto, señor González, pero en el tema de este 30% de la población que no tiene agua, ¿los proyectos existen? ¿Hay por lo menos un perfil de proyecto? ¿Hay algún avance de parte del Ministerio de Vivienda para poder solucionar este problema? Bueno, sí, efectivamente en estos momentos hay un estudio de perfil que todavía está en proceso. Anteriormente también había, pero usted sabe, la burocracia, la demora, los años se han caído unos estudios que ya se iban a realizar anteriormente y ahora hay un nuevo estudio que se está haciendo con esa esperanza para la población, ¿no?, que espera tanto tiempo. Sin embargo, el año pasado hubo la gran posibilidad desde Huaycán de poder acogerse a un decreto supremo mediante la cual también a otros pueblos de Lima, como Pachacamac y en algunas zonas de San Juan de Ligancho, mediante un decreto supremo, se pudo ya poner en proceso no solamente el estudio técnico, sino incluso el presupuesto que ya en este año están ejecutando en algunos pueblos. Entonces, Huaycán tenía la gran posibilidad de acogerse a ese decreto supremo, pero por problemas dirigenciales, políticos y sobre todo también de la falta de una orientación adecuada al Ministerio de Vivienda, desde la tal que le hicieron, le conllevaron a este perfil de un proceso de más años de estudio, ¿no? Entonces esta postergación que perjudica a miles y miles de pobladores de Huaycán. Correcto, y mientras estos problemas, esta burocracia y a veces esta falta de coordinación de los dirigentes se da, ¿qué situación, cómo vive este 30% de vecinos de Huaycán sin agua, sin alcantarillado, sin desagüe? Totalmente en condiciones infrahumanas de sobrevivencia, que sobre todo afectan a los niños, a las personas de la tercera edad, que son los más afectados, duramente golpeados, porque las personas pues en edad adulta salen a trabajar
muchos jóvenes, a veces desempleados, se dedican al pandillaje. Entonces son situaciones que el gobierno central debe tomar en cuenta, ya que ahora hay ese compromiso firmado por el presidente actual. Entonces estaremos retomando para que se dé inmediato. Ahora, ¿cómo sobreviven prácticamente? Ellos tienen que a veces bombear agua. Hay personas ahí que tienen su pozo de bombeo, pero los cobran en forma particular. O si no, también en algunas zonas llegan los cisternas, ¿no? Pero prácticamente son costos elevadísimos. Tienen que hacer durar a veces el agua con la que lavan, ¿no? Muchas veces lo guardan, tratan de hacerlo durar al máximo, o sea, en condición antihigiénica, ¿no? Una y otra vez lo reutilizan. Entonces son esas situaciones lamentables que todavía vivimos a una hora del Palacio de Gobierno, a pesar que Huaycán está a hora y media del Palacio de Gobierno. Correcto. Ahora, una pregunta, quisiera que me detalle. Usted se está refiriendo varias veces al compromiso que han firmado con el presidente electo, con Pedro Pablo Kuczynski, me imagino. ¿En qué consiste este compromiso? ¿A qué se ha comprometido el presidente electo? Efectivamente, nosotros en Huaycán, en la Plaza de Armas de Huaycán, antes de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, los dirigentes, con un acuerdo de toda la comunidad, recibimos a Pedro Pablo Kuczynski, pero a la vez también firmamos un acta de compromiso entre los dirigentes de Huaycán y también el señor Pedro Pablo tuvo a bien firmar, y esperemos que este compromiso se cumpla con Huaycán en el plazo más urgente, entre los cuales está justamente el saneamiento físico, legal, para que también se dé lo que es ejecución de las obras de agua, desagüe, ¿no? Obras de alcantarillado, así como también lo que viene a ser la falta de una universidad tecnológica en esta comunidad de Huaycán, por lo cual muchos jóvenes, miles y miles de jóvenes no tienen esa posibilidad, porque a veces salir a Lima es un costo por día en pasajes, viáticos, etcétera. Entonces, es un compromiso de las necesidades principales. Por ejemplo, faltan pistas, veredas, jardineras, áreas verdes en gran parte de Huaycán, en más del 90%. Entonces son esos temas urgentes de agua, desagüe y todos los señalados, los que el presidente, en este caso, Pedro Pablo Kuczynski, se comprometió. Inmediata digitalización y modernización de Huaycán en términos generales y específicos también. Este compromiso ya está firmado entre ambas partes. Ok. Señor Tito González, le agradecemos mucho esta comunicación con Agua Nuestra. Muy buenos días. Muchas gracias a usted y un saludo a todos sus radio oyentes, y ojalá que llegue pues, a los oídos del presidente a través de su programa Radio San Borja, para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tenga a bien atendernos a Huaycán, que es un pueblo de emprendedores, pero también con muchas carencias todavía. Muchas gracias, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Estuvimos conversando con Tito González, que es secretario ejecutivo de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. Y en este pueblo, si tienen 200.000 habitantes, el 30% no cuenta con servicios de agua ni alcantarillado, y obviamente tampoco cuenta con otros servicios básicos. Obviamente. Y hay un compromiso firmado por el presidente electo y estamos muy ansiosos por ver si va a honrar todos los compromisos que ha firmado, sobre todo con los movimientos sociales que finalmente lo respaldaron y lo llevaron a ocupar el lugar que está ocupando. Como les dije, estamos aquí con Andrés Alencastre, él es un economista, experto en gestión ambiental. Don Andrés, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Por dónde se traban estos proyectos? Hemos escuchado al dirigente, ¿no? Dice que sí hay proyectos, que hubo un decreto supremo. Reconoce que por problemas de dirigentes, pero también dice que no hubo un debido trabajo previo del Ministerio de Vivienda, no se pudieron acoger un decreto supremo que le permita obras. ¿Dónde se traban las cosas? Mire, qué bueno escuchar a un dirigente. Yo trabajé en los años 94, 97, un proyecto que se llama Huaycán Verde, que fue ganador de un concurso nacional para la gestión del agua. Este proyecto continúa allí, descuidado, abandonado. Y la mirada del proyecto Huaycán Verde no era solamente poner los parques y las avenidas en verde, sino tener una cultura de la organización del desarrollo urbano popular, porque esta es una experiencia que se llama comunidad autogestionaria, ¿no? Y por lo tanto hay una capacidad interna, tanto técnica como de organización social, para poder atender sus demandas como población que ocupa. Eso significaba una organización del territorio
en una zonificación de dónde estaban las actividades urbanas, las actividades de conservación. La organización territorial es importantísima, y esa organización, para la planificación. Pero es que Huaycán, en su conjunto, es una cuenca árida, pero en la cumbre están llenecitas de las ecosistemas de desierto. Una cosa que está ahí evidente, que trabajamos allí, era que la conciencia de que vivimos en una zona de desierto, donde no llueve, llueve en la sierra, y por lo tanto entonces esa situación tiene que ser reconocida de cuál es nuestro patrón de ocupación para usos de vivienda, de industria, de otras actividades. Claro. Si no se reconoce eso, entonces siempre va a desmontarse el contenido de autogestión, es decir, mi capacidad de organización y decisiones para activar el conjunto de requerimientos que es energía, agua, habilitación urbana, consolidación, actividades. Eso antes era un equipo con el cual se discutían estas cosas y se tomaban decisiones en asamblea y se implementaban esas cosas y se cumplían. Hay un debilitamiento de esa capacidad para comportarse como una actitud solamente reivindicativa y no organizativa y de planeamiento interno, ¿no es cierto? Entonces, el tema del agua se ha ido haciendo primero por los proyectos de Sedapal, por los sistemas de emergencia del programa de la Unión Europea de Emergencia del Agua, pero sobre todo no era un tema de infraestructura solamente, era un tema de organización, de capacidad de gestión. Es decir, los COVAP y los comités de agua estuvieron allí, pero había una visión exclusivamente suscrita o un énfasis en la tarifa y no en la organización comunal, en la optimización de las cuotas, en las decisiones de la reinversión de los excedentes que pudieran recaudarse. Todo esto hace un tema bastante más complejo que solamente decir necesito más agua, porque cuando uno vive en el desierto debe decir cuál es la capacidad de soporte del desierto. O sea, la pregunta que yo siempre me hago es ¿hasta dónde va a seguir creciendo Lima? En un desierto. Y todo el mundo repite, Lima es una ciudad, la segunda ciudad del mundo que está hecha en un desierto. La primera, ¿cuál es? El Cairo. Lo acaba de decir también el congresista Sergio Tejada. Pero el Nilo tiene 2.000 metros cúbicos por segundo. Y sumado los 3 ríos que tenemos, más todos los trasvases, no llegamos a 35 metros por segundo. En un concepto, por eso es mi énfasis, hay que reconocer en qué país y en qué sitio del país vivimos. O sea, Tarapoto es una ciudad que tiene más o menos 180.000 o 200.000 habitantes. Se alimenta del río Cumbasa. Ese río era en la parte baja navegable, es un tributario del río Mayo. Llueve 2.000 milímetros, o sea, 40 veces más que en Lima, que estamos en 50. 2.000 milímetros de agua al año. Y no tiene agua 3 meses, agua suficiente en 3 meses del año. O sea, esas paradojas se dan porque no se ubican en qué sitio estamos viviendo y qué condiciones tiene nuestra habitabilidad con la dinámica del clima y de los ecosistemas en un país de montaña. Vuelvo al tema que usted mencionó hace un momento y que quisiera que se explique un poquito porque la gente no termina de familiarizarse con el concepto del ordenamiento territorial, que es importantísimo para la planificación ordenada, pues, ¿no? Hay tres maneras de entender el ordenamiento territorial. Una es aquel que es como en los planes urbanos, un instrumento técnico normativo para los usos del suelo y lo que se acepta y no se acepta. Y eso es un régimen muy penalizado. Y eso funciona en estructuras urbanas, porque estás zonificando allí los usos del suelo, comercial, residencial, otros usos comerciales, etc. Pero hay otra manera de entender los usos del suelo que este país ya estuvo organizado y hay que formalizar, hay que ponerle el mapa que corresponde a esa decisión social de haber organizado el suelo así, ¿no?
Y eso ya tiene adentro todos los temas. Y luego lo tercero es la zonificación ecológica, que es una mirada desde los ecosistemas, pero el agua no aparece allí. Pero el ordenamiento territorial, en mi concepto, fundamentalmente es un acuerdo social de cómo nos ordenamos los que estamos haciendo uso para convivir mejor con los ecosistemas de la naturaleza y con las organizaciones de las diferentes actividades que la sociedad humana hace. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la decisión de que me ordeno? No que la ley me ordena, sino yo me ordeno de esta manera y lo formalizo con una ley. Entonces los procesos humanos que dependen de las decisiones, de las aspiraciones de los grupos diferentes, llegan a ese acuerdo y cumplen ese acuerdo. Y ese acuerdo es obligatorio hasta una nueva situación que obliga a un nuevo acuerdo. Y ese es un poco a la inversa de la visión vertical, de decir así se ordenan y ustedes quieran o no. Pero el Estado tiene la obligación, conociendo su país, cuáles son las zonas críticas en las cuales se puede desestructurar la dinámica si es que no hay unas restricciones establecidas como política de Estado. Y en los últimos gobiernos que representan al Estado, ¿se ha tenido claridad sobre esto? ¿Se ha hecho algo, se ha insinuado algo sobre esto? ¿Lo que usted nos dice que tiene que ser una decisión concertada con todos los actores o no? No ha habido ningún intento de hacer un proceso de esa naturaleza. Pregunto, ¿por qué? ¿Por desconocimiento? No, porque hay un paradigma de una cultura organizacional que es vertical. Autoritaria y centralista. Esa es la cultura predominante. Por lo tanto, entonces, yo Estado tengo que hacer esto y tú tienes que cumplirlo. O sea, el Estado es un acuerdo histórico de la sociedad que vive allí y ese aparato es el nivel de acuerdo que hay. Y le da funciones de verticalidad y funciones de horizontalidad. Ha predominado la versión vertical. Y ahí entra lo que nos decía Sergio Tejada. Todo lo que sea gasto social, todo lo que no lo ven como inversión, lo ven como gasto. Entonces no toman la decisión por ese lado. Porque no entienden cómo hacer un proceso participativo para llegar a un acuerdo. No se entiende, esa parte no está. Todo lo que ha mencionado Sergio está dado por una mirada de infraestructura y no de consensos sociales. Entonces, hacer un proyecto o miles de proyectos de agua y saneamiento tiene 90% del presupuesto para infraestructura y 10% para capacitación. Pero es la capacitación del manejo de esa infraestructura, como si estuviera en el aire. El concepto gestión social del agua y el ambiente en cuencas, que es lo que desarrollamos nosotros, implica no solamente la infraestructura en sí y los usos que eso da a dar, sino también el contexto en el cual esa infraestructura puede funcionar. Por ejemplo, la garantía de la permanencia de las fuentes de agua. No es solamente colocar una captación en una quebrada o un puquio, hay que garantizar que esa quebrada y ese puquio mantenga. Lo mismo es en Lima. Más infraestructura, pero menos capacidad natural en los tres cuencas. Es un problema mucho mayor, que es el tema de que no hacemos nada para respetar el medio ambiente. Entonces, cuando hablas del derecho humano al agua, el único que puede hablar por la boca de lo que siente la naturaleza es el ser humano. Así es. Pero si no lo entiende, entonces va a estar hablando exclusivamente su dimensión especie, y no su dimensión planeta, su dimensión sistema. Pero no es que no lo entienda, no es que no lo sepa, sino que no le interesa. Ese es el problema. Hay una reducción, pues, hay una reducción. Entonces el tema de agua no se puede solo ver desde el punto de vista sectorial. Hay un contexto de integralidad de la dinámica de los ecosistemas, de la dinámica del ciclo del agua, en un país de montañas que es distinto a un país plano, con estacionalidades de otro comportamiento. Entonces aquí la estacionalidad está en los estudios, pero no está en la conducta humana. Claro. A ver, nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos, seguimos conversando con Andrés Alencastre. Producido por el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, que ha entendido que la
incluso el movimiento social, el movimiento gremial, tiene que dar un salto cualitativo en la forma de dar a conocer sus opiniones. Y por eso otros gremios se están sumando a este esfuerzo. Yo sé que están viendo la forma de contactarnos y ver cómo se involucran, y si sumamos todos los esfuerzos para hacer este tipo de programas una constante. Y estamos con Andrés Alencastre y conversábamos acerca de, y me está dejando realmente preocupado, porque desde el Estado no hay políticas, o sea, si las entienden se hacen los locos, miran de costadito. Y desde el movimiento social y desde la sociedad civil, ¿se comprende la problemática integral del agua o no? Bueno, es muy débil y muy dispersa, ¿no? Hay sectores que la tienen clara y hay sectores que no está en sus prioridades. Y ese es el problema. Cuando tú escuchas hablar a la gente, dices recurso natural, agua, recurso natural. Los recursos naturales de la naturaleza, ¿no? O sea, del ambiente. Y ahí está. El elemento vital. O sea, el elemento, o sea, lo reducen a la visión química, H2O, de la dinámica, y no al tremendo contenido y la compleja dinámica del agua en el planeta. Entonces, millones de años, la misma cantidad de agua dulce viene en sus distintos estadios, circulando por todo el mecanismo planetario, en la atmósfera, en la estratosfera, en la litosfera, en la hidrosfera, etc., ¿no? O sea, donde hay agua, donde hay suelo, donde hay cobertura vegetal, donde en las distintas estaciones, en todo el sistema. Esa complejidad ha sido interpretada por muchas culturas, dándole un entendimiento reverencial al agua por la función que tenía. Ahora nadie hace una reverencia al agua. Es un objeto y se la trata como objeto. Si se pudiera comprender esto, de esa complejidad y ese dinamismo, que es más lento en unos sitios que en otros, etc., si lograra comprender desde el colegio y desde las familias, desde el comportamiento profesional, otro sería el escenario que estaríamos viviendo. Por lo tanto, entonces, el agua se puede desperdiciar sin ningún sentimiento de culpa, se puede contaminar sin ningún sentimiento de culpa, se puede maltratar y se puede convertir en mercancía sin ningún sentimiento. Entonces hay sectores que pagan muchísimo y tienen mucha dotación de agua, y hay sectores que no tienen nada o mínimamente. Pero todo eso es un problema de comprensión de en qué país vives, ¿no es cierto? Y qué estás construyendo como el concepto de desarrollo. Correcto, pero ya sobre si el Estado ha hecho algo para que nosotros entendamos ese papel, ya ni le pregunto, no hay nada. Pero sí lo hay, pero es controversial. O sea, a ver, mira, ya tenemos una ley de recursos hídricos, un acuerdo nacional. Estos han producido otros instrumentos, ¿no es cierto? Hay los principios en los que se basan esos instrumentos normativos son buenísimos, superiores a la Carta del Agua de la Unión Europea. Pero la aplicación es nuevamente sectorial. Entonces tú tienes agricultura, vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, Ministerio de... Y cada uno entiende a su manera, y por lo tanto lo normativo es un procedimiento, no es un entendimiento de lo que hay. Entonces se requiere una organización territorial transversal donde estas sectorialidades se concreten. Por ejemplo, poniendo el caso de Huaycán, un asentamiento humano amplísimo en una quebrada desértica que tiene un régimen, el agua que llega es solamente agua de bombeo, del subsuelo, sea lo que envía vía las tuberías, sea lo que va en los camiones cisterna. Ese entendimiento debería tener una cultura organizacional, y allí está funcionando la municipalidad provincial, la municipalidad distrital, las organizaciones de la sociedad civil en esos asentamientos que tienen organización por zonas, y cada zona por UCBs y cada así, ¿no? Y entonces esa organización no ha incorporado el tema del agua en su dinámica de decisiones. Salud está allí y no ha incorporado una visión territorial de la epidemiología del agua, ¿no es cierto?, en esas circunstancias. Entonces, lo que es decir, hay muchas enfermedades, hay condiciones inhigiénicas. Eso lo va a hacer el Ministerio de Salud, o lo hacen las familias, o lo hace la organización vecinal.
Educación está por su lado. Ningún tema de la currícula escolar dentro de Huaycán o de otro sitio incorpora el tema del agua en un país, en una zona que es desértica. No lo entienden, lo miran como el caño y nada más. Esa reducción es una debilidad en la construcción de ciudadanía. El ciudadano es una persona que ha entendido el lugar que vive, el rol que quiere cumplir y lo que espera de sus congéneres en el lugar donde está organizado. Don Andrés, una pregunta. El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, siempre habla de su ONG y el trabajo que está haciendo por el agua, que está llevando agua. ¿Usted en el plan de gobierno o en algunos otros documentos sobre el tema agua que Pedro Pablo Kuczynski haya elaborado, encuentra que hay una cercanía a lo que usted está planteando, que él concibe la problemática del agua como usted la está planteando o no? Yo me he dado el trabajo de leer todas las propuestas en la primera vuelta. Y hay una constante, hay un texto discursivo bastante moderno de la sostenibilidad, etcétera, que son las convenciones mundiales que tenemos. Pero en el momento de la operativización de esos discursos aparece solamente una visión muy sectorial y muy de infraestructura, no de desarrollo de capacidades y no de desarrollo institucional para ejercer esas capacidades. Entonces, esa dualidad, esa convivencia entre un discurso bastante potente, pero con una operacionalidad muy débil y muy sectorial y muy tirado a la infraestructura, eso es lo que necesitamos modificar. Entonces, un gobierno regional tiene la obligación de generar procesos o estimular procesos de desarrollo en su ámbito geográfico. Pero allí adentro hay 8, 9, 10, 12 provincias que también tienen ese mandato. Y también en las municipalidades distritales. Todos tienen competencia sobre el agua, pero no se las ejerce. Ni nadie se las estimula para que la ejerzan. Entonces, teniendo 1.835 municipalidades, tendrías 1.835 operadores, gestores de sistema. Pero tienes 5.000 comunidades campesinas que están viviendo en la cabecera de Cuenca, donde llueve, que no son parte de este esquema y deberían ser incorporados. Porque es allí donde depende la seguridad del agua que llegue sin la torrencialidad, sin la turbiedad, porque se ha organizado la sociedad andina para tener ese rol. Entonces, en el caso de Lima, las organizaciones que están arriba de los 3.000 metros son las más pobres, cuando deberían ser las más estimuladas, porque allí es donde depende la gestión primaria, digamos, en una visión de Cuenca, donde la vitalidad de los ecosistemas dependerá entonces de la vitalidad de las asociaciones humanas que estén viviendo allí, de la organización de sus actividades. Don Andrés, si usted tuviera la autoridad política, digamos, ¿no?, que el próximo gobierno dice: don Andrés, venga usted se va a encargar del tema del agua, ¿qué acciones concretas o inmediatas tendría que usted dirigiría? Una primera, que es mi opinión, pero por un conjunto de convenciones que el Perú ha firmado, es que el agua, el tema de la gestión del agua, pase al Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente tiene un conjunto de responsabilidades, que es el tema de garantizar la biodiversidad de este país. Y sin agua, eso está absolutamente. Entonces, el agua para la naturaleza tiene que estar bien organizado. El agua en eventos de cambio climático, exactamente igual. El agua en términos de el ambiente. O sea, un país que es el tercero más vulnerable para los efectos del cambio climático, porque estamos con unas montañas como los Andes, este proceso de deglaciación y la desestructuración de ecosistemas por el calentamiento, la elevación de la temperatura, significa que tienes que atender eso, y eso tiene que estar incorporado en todos los planes de todos los sectores, no solamente del Ministerio del Ambiente. Y el agua es un vehículo para articular todas esas cosas. Eso no significa que agricultura no tenga. Agricultura es el sector que requiere planificar la producción y con ello, pero
Esa sería la primera cosa. La segunda es eso del ordenamiento territorial. No puede haber ordenamiento territorial en un país de montañas si es que no tienes claro cómo se va a comportar la gestión del agua en cada uno de los espacios. El tercero es, el Ministerio de Vivienda también tiene competencias sobre eso en su política de agua y saneamiento urbano y rural, ¿no es cierto? Pero eso nuevamente tiene que verse en términos de gestión de cuencas. Entonces no puede haber ordenamiento territorial, ni atención al cambio climático, ni atención a la biodiversidad, si no entiendes qué es la cuenca. Entonces hay suficiente normativa para organizar el territorio en función de las cuencas y para organizar los sistemas de administración político de gobiernos regionales y municipales por cuencas. Y ya están habiendo experiencias de mancomunidades por cuencas. Entonces es atender ese proceso que ha ido surgiendo como necesidades a ser cubiertas sin una norma que lo diga, pero se está aprovechando. Hay una ley de mancomunidades, hay las leyes municipales, hay las leyes de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, para la biodiversidad, etc. Ya están. Es otro chip el que hay que tener. Y el agua, en un país de montañas, en un país de verticalidad, de alta verticalidad, el agua es el único organizador de todo ese espacio. Y eso debería ser parte de la construcción de una nueva ciudadanía en función. Ustedes todos hemos escuchado que la cultura andina era una cultura hidráulica, la quinta cultura hidráulica del país. ¿Qué significaba ser una cultura hidráulica? Significaba pues que el agua era el centro de la organización de todo en las decisiones de producción, de guerra, de lo que sea. Y si eso no lo es nuevamente, entonces tenemos una debilidad altísima, ¿no? Sí. Don Andrés Alencastre, le agradezco mucho por haber venido. Ha sido una conversación, ha sido un diálogo bien ilustrativo para mí, yo creo que para todos nuestros oyentes. Gracias por venir. Sí, amigos, a nosotros, como siempre, el tiempo cada día se nos hace más corto. Les agradezco por su sintonía y espero que nos sintonicen el próximo sábado. Esto es Agua Nuestra, un programa producido por el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. Radio San Borja presentó Agua Nuestra, un programa producido por el Sindicato de Trabajadores de Sedapal.